acá con el programa, no estaba preparado mentalmente. ¿Viste? Yo en mi mente era como, bueno, va a ser. Tiene sus cosas positivas y negativas. Sí, como todos. Sí. Bueno, vamos a ver este título que le hemos puesto, una grotesca historia de la ciencia. Grotesca porque es muy. Corta mucho, hay cosas que no ve, ignora nombres, ignora teorías, es burdo, es obsceno la postura que se está tomando acá. Técnicamente no debería estar a un nivel de formación de grado, pero se defiende esta postura porque es, primero, necesario por el tipo de recorte de textos que hay. Muchos textos presuponen que algunas ideas tienen ustedes sobre física y biología. Entonces, esas son las ideas que vamos a recuperar. Y segundo, nos permite a nosotros replantearnos el problema de la epistemología de una manera ya no tan localizada en el siglo XXI-XX, sino pensarlo de una manera más transversal. Entonces, como el problema del conocimiento y el conocimiento científico no es un problema que ha surgido solamente hoy o solamente en Reino Unido, sino que es un problema que ha atravesado a la humanidad como tal y quién sabe quizás a especies no humanas, nos parecía necesario parar por un tiempito hoy. No sé si vamos a terminar hoy, es lo que queda de esta clase. La clase que viene y el martes vamos a ver la grotesca historia de la ciencia y la historia de la epistemología. ¿Era así, no? Sí, y después de las diferentes disciplinas. Eso, y diferentes disciplinas. En este marco, que sería la unidad primera que trabajaríamos. Una cosa. Lo de las martes y los miércoles, ¿ibas a decir? No, pero. Pensé que ibas a decir eso. Dígalo. Claro, los martes vamos a estar bien y los miércoles no. Claro. Pero este miércoles sí estoy yo. Claro, mañana vamos a ver. Claro. Yo le dije. Sí. Vamos. Sí. No, vamos negociando, vamos viendo nuestros tiempos y nuestra responsabilidad. Claro, también es eso, que sabe más. Por Haraway, por ejemplo, queda de su lado, yo miro de lejos, ¿no? Toco de oído, como dicen. No, iba a decir otra cosa, iba a decir que nosotros no le vamos a decir lean el texto 1 o el texto 2. Nosotros vamos a ir en el orden de los textos que aparecen en el programa y esperamos que ustedes lo vayan leyendo ese orden. No digo, recuerden que tienen que leer esto, no. Ya saben que tienen que leer el texto 1, el texto 2, el texto 3, el texto 4. ¿Bien? Porque para no andar siendo policía de las lecturas. Así que bueno, grotesca historia de la ciencia. Grotesca porque encima tiene la prepotencia de decir que era la ciencia cuando vamos a hablar de 2. ¿Cómo? No, epistemología. Pero sí. Un poquito. ¿Qué pasa con la química? ¿Por qué no está acá? Porque ya veremos por qué. Así que es grotesco. Bien, para poder hacer cualquier historia de lo que sea, hay que hacer una hipótesis historiográfica, hay que tener una percepción de la historia. Toda hipótesis historiográfica va a tener como hipótesis un recorte de los hechos, los contenidos, los sujetos, los eventos. Otras hipótesis reconstruyen otras historias. La historia no es algo resuelto, la historia no es algo dado. La historia es algo que se construye en base a hipótesis, ¿no? Entonces yo tengo la hipótesis de que, por ejemplo, el ADN fue una carrera que hubo principalmente en Reino Unido por descubrir su estructura helicoidal. Bueno, eso es una hipótesis. Y yo puedo estudiarlo y puedo encontrar evidencias que la fortalecen, pero yo puedo tener otra hipótesis. El estudio del ADN viene de Aristóteles, qué sé yo, puedo hacer esa hipótesis. Bueno, ¿qué elementos tengo que me lo valide? Distintas hipótesis de la historia, que se llaman hipótesis historiográficas, me van a dar distintas estructuras de la historia. Casi me muero. Y ahí toda la hipótesis se va por el caño, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis historiográfica para esta clase? Para esta clase, encima, ni siquiera para pensar en la vida. De que nosotros podemos entender a toda la historia de la ciencia, esta es una hipótesis, a toda la historia de la ciencia se la puede entender como una historia del conocimiento del cosmos. Es decir, como que la ciencia ha tratado de hacer ¿qué? Conocer el cosmos. El cosmos, estoy siendo muy amable con la palabra cosmos.
acá, muy laxo con la palabra cosmos. ¿No les gusta la palabra cosmos? Pongan universo. ¿No les gusta universo? Digan realidad. No estoy comprometido con la palabra cosmos, simplemente sonó bonita y ocupa pocas letras. Y yo estoy... Te remitió cansadas. Claro, no, y yo cada vez trato de ser más... Quiero ser cada vez más sintético, palabras más cortitas, más, así como más de escuela. Sí. Entonces, nuestra manera de entender en esta clase para poder acercarnos a ciertos conocimientos de la ciencia más dura y con comillas muy grandes, porque vamos a aplicar la diferencia dura, blanda, etc., va a ser tratar de construir una teoría cosmológica, una teoría que explique tanto lo físico como lo biológico. Hablar de lo físico puede implicar elementos macrofísicos. Cuando digo macrofísico estoy pensando en galaxias, en sistemas solares, en sistemas de meteoritos, en todo lo que es muy grandote y lo cual nosotros somos muy... agujeros negros, todo lo que nosotros somos muy pequeñitos, eso, lo macrofísico. También puede ser lo microfísico, ¿no? A nivel atómico, las partículas, ¿no? Todo lo que es ese, un electrón, ¿no? Todo lo que se escapa al ojo humano. Después estaría lo trascendental. Dios entrará en los estudios cosmológicos y bueno, para muchas filosofías sí, ¿no? Si cualquiera que haya leído Aristóteles la física y la metafísica sabe que aparece el problema de Dios y lo trascendental. ¿No te gusta Dios? Porque es un ateo, perfecto. Yo también soy ateo, no estoy convirtiendo en un Dios. Podemos pensar en leyes naturales que estructuran el universo. Eso también es trascendental, ¿no? Es otro tipo de trascendencia, pero es trascendencia. En fin. O ustedes no les gustan las leyes trascendentales porque son extremadamente materialistas empíricos. No hay problema. Si son extremadamente empíricos y materialistas, pueden pensar la tesis del Big Bang. El Big Bang presupone cierta trascendencia porque va más allá de nuestro propio tiempo y espacio. Entonces, el problema de la trascendencia en la física está de alguna manera presente. Podemos estar comprometidos o no, pero existe. Y también está lo que yo llamo a nivel práctico, que es la física que vemos visualmente, como mover un banco, ¿no? Lo que estaría a nuestra escala humana. ¿Bien? Entonces, esto sería un nivel físico, que sería una parte del cosmos. Pero el cosmos no es simplemente algo no vivo. ¿Y cómo hablamos de lo no vivo? Sin meternos muchos compromisos, porque diferenciar lo vivo de lo no vivo es un verdadero problema. Hay un libro, por ejemplo, de Jacques Monod, se llama Azar y Necesidad. Jacques Monod es un químico que descubrió el ARN mensajero, muy interesante los análisis que hace el chabón, y en un momento habla de que la diferencia en definición entre lo vivo y lo no vivo no logra clasificar a los cristales. Según la definición de lo vivo, los cristales deberían ser seres orgánicos, porque los cristales crecen y se reproducen. Entonces, ¿estamos dispuestos a decir que los cristales están vivos o no? Bueno, entonces no nos metemos en el problema de qué es lo vivo y qué es lo muerto. Hay un libro de Vladimir Yankelevich, La muerte, es muy interesante si quieren meterse en ese problema, métanse ahí, y buena suerte, porque Jacques Monod es francés, y Yankelevich es francés, y meterse con los franceses siempre es un quilombo. Si quieren, está ahí, y es otra discusión. Pero nosotros hablamos de lo vivo bien chato, bien manual de Curtis, libro de biología de secundario, ¿viste? Esto es una ranita, esto es un arbolito, este es un humanito, este es un monito. Y nosotros podemos pensar lo vivo desde dos cuestiones. Lo que burdamente vamos a llamar natural, sabemos que natural es meterse en otro berenjenal. Hay un libro de Bernard Rosset, ustedes saben que es mi filósofo favorito, que se llama La antinaturaleza, y se da todo un libro dándole con un caño al concepto de naturaleza. Pero digamos naturaleza que puede ser en términos internos, como por ejemplo las bacterias que nos sostienen, ¿no? Los microorganismos, ¿no? lo que existe para que nosotros existamos, o que gracias a eso nosotros somos. Haraway habla mucho de eso, de cómo en realidad uno ya es una comunidad. Esa idea me gusta muchísimo. De hecho, también en lo macro y lo micro que resultaba también habla Haraway del conocimiento situado. Claro, sí. Bueno, porque es muy agudo. Sí, Después estaría lo biológico externo, que sería todo lo que vemos que está vivo y es distinto a nosotros, qué sé yo, un árbol u otra persona, ¿no? Lo que sea, todo lo que puede ser externo a nuestra propia vida. Después estamos nosotros, ¿qué somos nosotros?
Eso es un problema que para los especialistas en antropología filosófica, imagino que ya lo tienen resuelto. Dicen, el humano es esto. No, claramente acá yo sé que han cursado antropología filosófica, así que la deben manejar de taquito. Es como 5 definiciones al hilo. Y después lo no humano, que es aquello que puede estar vivo y nosotros no sabemos en qué escala ponerlo. ¿El virus es algo vivo y es no humano? Es una buena pregunta. Yo no tengo respuesta a esa pregunta. Algunos dicen que no está vivo el virus porque tiene la mitad del material genético. El ADN de los virus está cortado por la mitad. Justamente por eso se reproduce con otras cosas. Pero si no tiene toda una estructura de ADN completa, ¿cómo puedo decir que está vivo? No sé. ¿Los extraterrestres? ¿Qué sé yo? No sé. O los animales no humanos, lo que sea. Entonces, estas distinciones son todas problemáticas y todos los que producen conocimiento se han ocupado sobre eso. Todo lo que hacen ciencia del lado de lo biológico han tratado de resolver esto y lo que del lado físico es esto. Pero hay una distinción más, que es lo artificial. Porque de repente lo natural artificial se empieza a desdibujar, ¿no? Hay una cuestión de solapamiento de qué es lo natural y qué es lo artificial. Hoy, por ejemplo, estaba hablando en la clase de epistemología del secundario en el central sobre en qué medida podemos decir que alguien es completamente natural, ¿no? Por ejemplo, yo uso lentes para ver, ¿no? Estos lentes no son naturales, pero sin los lentes no veo nada, ¿no? Y esto es lo superficial. ¿Qué pasa con la gente que tiene, por ejemplo, una cirugía donde le han puesto una nueva aorta, que es una... Un hardware y un cyborg, ¿no? Pero una aorta sintética, que no es suya. Está creada. Vos sos cyborg, ¿no? Tengo un tornillo en la rodilla. Ahí está. Un tornillo, nada más. Bueno, ahí está. Y un cordón que me está dando de abajo. Bueno. Y está de adentro. Y eso ya no es. Claro, entonces Y hay... sentí, porque vos te sacás, sí, sentí cosas. Sí, exactamente, ahí está. Encima el tornillo me pusieron en la silicona, porque ahora viene ese que se le hace como carne. Hay varios tipos de tornillos, sí. Pero no deja de ser algo exterior a vos, de ser algo artificial. Pero está contigo y gracias a eso vivís. Entonces hay una cuestión ahí compleja que distintos autores lo van a resolver de una manera. Para ir a los clásicos, Aristóteles decía que artificialmente las abejas tienen un impulso natural a construir lo artificial, porque tenían panales, ¿no? Entonces, inclusive lo artificial natural se dibuja desde siempre. Entonces, la hipótesis es, toda la historia del conocimiento ha tratado de construir teorías sobre el cosmos. Teorías a nivel físico y a nivel biológico, a veces por separado, a veces juntas. Sobre esa hipótesis vamos a empezar a ver distintos momentos históricos. ¿Está bien ese horario? Sí. No, está atrasado unos 10 minutos. Bien. O sea, quedarían 25 minutos. Está. Sí, no vamos a ver todo, pero vamos a llegar hasta las 30 y 20 cortamos y vemos preguntas. O sea. Entonces, ¿dónde empezamos? Bueno, vamos a pecar de eurocéntricos y clásicos y canónicos y dominados occidentalmente, y vamos a Grecia, ¿no? Así que de entrada pedimos disculpas, vamos por la historia tradicional. Después le vamos a dar por un palo a la historia tradicional, pero tenemos que empezar por un lugar donde más o menos estemos todos de acuerdo, principalmente porque los autores van a remitir a esta historiografía, ¿no? Tanto para criticarla como para avalarla. Entonces, tenemos que conocerla. Algunas cosas estoy seguro que las saben, otras quizás no. Algunas cosas están buenas refrescarlas, otras cosas están buenas asentarlas. En la perspectiva tradicional de la teoría cosmológica tenemos la bios griega y la physis griega, ¿no? La bios griega la podemos ver desde dos grandes ideas. Desde una cuestión de lo humano o lo antropológico con el Hipócrates, ¿no? El juramento hipocrático, etcétera, etcétera, que supone que el cuerpo para estar sano tiene que ser un equilibrio de humos, de humores, que para Hipócrates había 4, ¿no? La sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema. Yo sé que bilis amarilla, bilis negra y flema nos puede sonar medio asqueroso, pero en esa época era considerado como elementos necesarios. No. Vas a decir pan. Pan. Puede ser la flema, claro. ¿No vino hace poco la banda Flema? Yo creo que ya no existe. No, sí siguen tocando, sin Espinosa, lo cual no tiene sentido, pero bueno, no importa.
para Hipócrates y para los griegos, uno era el equilibrio de estas cuatro partes, ¿no? Entonces necesitamos la bilis amarilla, la bilis negra y la sangre y la flema. Si quieren tratar de hacer un poco de perspectiva anacrónica, es la idea de el cuerpo necesita ciertas sustancias para sobrevivir. A esa sustancia le pusimos estos nombres. Hoy tendríamos otro nombre, no sé, me falta electrolitos, decimos ahora, ¿no? Acá habla justamente de bilis amarilla, bilis negra, flema y sangre. No es que flema sea moco para eso, ¿no? Quiero explicar eso. Entonces, la teoría del cuerpo, de los cuerpos vivos, los cuerpos racionales, busca el equilibrio y se trabajaba sobre eso. Si alguien está enfermo, estaba desequilibrado, hay que crear ese equilibrio. Y así como hay un equilibrio antropológico, hay una vieja hipótesis griega que supone que el humano es un microcosmos que refleja el macrocosmos, y en este caso el macrocosmos está dado por la naturaleza. Ustedes esto lo conocen muy bien, quizás en filosofía antigua, cuando se hablaba de el arjé o de los principios que gobiernan la naturaleza. Estaba el arjé y había otra cosa más. ¿Cuál era la otra? Hoy se me fue. En la idea de los principios naturales. Cada socrático cada uno tomaba un elemento. Claro, tenía sus elementos. El nud. Sí, tenés el fuego, Sí. el arjé, después tenés el aire, el neuma. Claro. El agua. El es cada el principio que toman algunos Claro. liberales. Hay distintos arjé, pero hay una palabra que en griego que se me está yendo, ya me la voy a acordar, si me acuerdo la mando por WhatsApp, que tiene que ver con la relación con el arjé y algo más. Pero ya me acuerdo, pero no importa. El arjé o principio, todo, la naturaleza tiene un principio que puede ser fuego, agua, tierra, aire, la quinta esencia, lo que sea, el éter o el logo, o lo que sea. Toda la naturaleza está equilibrada y hay un reflejo. Naturaleza, en este sentido, en tanto conectado a lo vivo o a lo moviente, ¿no? Que sabemos que en la Grecia antigua tenía en parte algo vivo, pero también parte de algo material, la física, la fuente que emerge todo el movimiento, la transformación, el cambio, el desarrollo, etc. Esto es muy tradicional, muy clásico, que solamente en filosofía antigua y hasta en filosofía medieval o introducción al pensamiento filosófico un poco lo han tocado, ¿no? Pero de todo esto, en términos de naturaleza, a nosotros nos sirve recordar que ya los griegos pensaban que existían ciertas leyes, elementos, irregularidades que establecía un orden de la naturaleza. La naturaleza está ordenada de alguna manera, nuestra tarea es investigar cuál es esa manera. ¿Bien? Esta es una idea muy vieja que se va a mantener hasta el día de hoy. Hay un orden de la naturaleza, hay una naturaleza, la naturaleza está ordenada y ese orden lo podemos de alguna manera conocer. Y también esta idea presupone que nosotros, por ser parte de esta naturaleza, tenemos cierto orden que refleja ese orden natural, ¿no? Frente a eso está la physis, o frente no, en complemento de eso, porque no es en contraposición, en complemento a la cosmovisión tradicional, está la physis griega, de los cuales los que más resuenan a lo largo de la historia es la geometría de Euclides, ¿no? La famosa geometría de Euclides que tiene 5 axiomas, ¿no? Los puntos, las líneas, las rectas. El postulado más complicado de Euclides es el quinto, ¿no? El postulado quinto, se lo voy a decir porque más adelante lo vamos a tener que recordar. El postulado quinto de Euclides dice que a todo punto le pasa una recta, a un punto le pasan infinitas rectas, pero a todo punto le va a pasar una recta en particular que enfrente de otro punto le va a pasar una sola y única recta paralela. ¿Qué quiere decir? Que toda recta tiene una recta paralela general. Y este postulado dice que no solamente es una recta paralela, sino que no se tocan. Que en el infinito de las rectas nunca se van a tocar. ¿Bien? Ese es el quinto postulado de Euclides. Es un postulado muy problemático, porque presupone un infinito que no sabemos si podemos encontrar. Y presupone una falta de conexión que no sabemos si es real, ¿no? Porque la otra idea del otro postulado dice, a un punto pasan infinitas líneas, uno lo puede imaginar. A un punto yo puedo pasar la que se acaba, ¿no? O que toda línea es la suma de muchos puntos.
Yo lo puedo imaginar eso. Pero el infinito de la recta y el infinito de la recta paralela, y que encima estos dos infinitos no se tocan nunca, genera tensión teórica, porque si es infinito, quizás en algún momento se le toca, si es infinito, todas las posibilidades están dadas de infinito. Pero bueno, todavía no está resuelto en este punto de la historia. Siempre es un punto que lo enfrenta al otro punto, digamos. Sí. Es muy complejo el quinto postulado, y el postulado que más ruido hizo recién se resuelve más o menos en el 1890, 1900, con justamente las geometrías no euclidianas que dan una patada al quinto principio. Pero no nos apuremos, estamos muy atrás en la historia. Entonces tenemos la geometría euclidiana. Otro elemento de la geometría euclidiana que presuponen es que el espacio geométrico es plano, es de dos dimensiones. Por eso nunca se nota. Está buenísimo, pero tiene ese pequeño factor. Tampoco hay que ser tan malo con Euclides, ¿no? Porque Euclides genera la geometría necesaria para que Newton haga su teoría. Y la teoría de Newton tiene bastante vigencia, nos gusta o no nos gusta, es así. Después está Pitágoras, ¿no? El supuesto Pitágoras, uno dice que no existió, otro que sí existió, otro que existió como un semidios, otro dice que existió y tenía un trasero de oro. Eso lo dice Diógenes Laercio en La vida de los filósofos ilustres. Dice que la característica principal de Pitágoras es que su trasero era de oro macizo. No, bueno, será envidia, será, no sé, ¿qué será la cosa? Mirá ese trasero de oro. Sí, ahora salió una noticia, salió una noticia que no sé si con una investigación que habían hecho con inteligencia artificial, pero que decían que el teorema de Pitágoras, que en realidad venía del egipcio como 2 siglos atrás. Se han descubierto soluciones muy similares a la de Pitágoras en distintas estatuillas anteriores, ¿no? Eso sí, eso es verdad. Pero ya se sabía, se sospechaba desde antes porque había relatos. Lo que se ha tenido ahora es las piedras directamente, no son piedras, las uniformes donde se hacen las tablillas de barro uniforme se encontraron. Pasa que, no sé si sabían, pero el museo, por ejemplo el Museo Británico, tiene miles de tablillas que todavía no han sido leídas y traducidas, ¿no? Que se las prestaron lo de los países, dijeron, vos que tenés un buen almacén, llévatela. Yo después voy y las busco, ¿viste? Y hay mucho que está catalogado pero no está leído, ¿no? Algunas por falta de tiempo, dificultad, y otras porque son muy difíciles de interpretar. Con los nuevos programas de inteligencia artificial, por ejemplo, se ha podido leer los rollos del Mar Muerto que están petrificados, no sé si lo han visto, y se encontró la tumba exacta donde está enterrado Platón, el lugar exacto, ¿no? ¿Pero por qué? Porque lo que era piedra se logró descongelar. La genialidad, o sea, pero bueno. Sí, ahora, el que quiere ir a escupirle a Platón puede ir. O el que le quiere dejar flores, claro. Pero hay gente que odia a Platón y hay gente que no. Bien. El lenguaje pitagórico, Pitágoras va a presuponer que esta es una tesis muy vieja, que la naturaleza está escrita en un lenguaje matemático, ¿no? Esto es básico. Y va a suponer, por ejemplo, que no solamente la naturaleza está escrita en un lenguaje matemático, sino que físicamente está constituida por elementos matemáticos. Hay una cuestión explícita, no ideal, de las matemáticas. Por ejemplo, las esferas son reales, los cubos son reales, los números son reales. No reales en el sentido de que yo me lo puedo imaginar o dibujar, sino que literalmente son reales. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y después está nuestro viejo y querido amigo Demócrito, ¿no? El que dice que la risa torna sabio. Demócrito, el filósofo que ríe, el que siempre daba clases luego de tomarse una tinaja de vino. O sea, ese es el tipo de profesor que uno quiere en su vida. Que va a hacer la famosa tesis, en teoría Demócrito dice que la aprendió de Leucipo, pero no tenemos ningún registro de que Leucipo haya existido, así que probablemente él dijo que tenía un maestro para darse más piné, viste que antes vos tenías que decir que era alumno de alguien para parecer importante, entonces probablemente sea la tesis de él nomás.
¿En qué? No, estoy pensando, la categoría del círculo. Claro, es la proyección. Yo no es idea mía, es del maestro Leucipo. ¿Y quién es? Uno de por allá. Que propone la idea del atomismo, ¿no? Hay unos elementos mínimos que no se dividen y que están en el gran vacío físico en continuo movimiento. Fíjense que la teoría física griega da por sentada, excepto Aristóteles, que existe el vacío. El vacío tiene que existir, es necesario. El problema del vacío va a seguir hasta 1980, por ahí. Así que, en ¿cómo estamos el tiempo? O sea que 17. O sea que el vacío cuántico ya debería como explicarse eso, ¿verdad? Claro, el vacío cuántico, el nombre vacío tiene que ver con el principio de Fermi, que es un principio de equivalencia entre partícula y antipartícula. El vacío no es vacío cuántico, está lleno de antipartículas, de antimateria. Se le llama vacío porque no estaría la materia tradicional, la materia bariónica, que es la materia que nosotros vemos. La que tocamos esto se le llama materia bariónica, que es la materia que rige las reglas del electromagnetismo. Pero la materia que no rige, no se conecta bajo esas leyes, materia mesónica, es la antimateria y que señalaría el vacío, que no es vacío. Pero acá estamos hablando de la presuposición literal del vacío, de la nada misma, ¿no? ¿Qué iba a decir sobre el vacío? En la modernidad se crea la tesis del movimiento físico de los gases llamada el horror vacui. No sé si lo conocen, lo han escuchado una vez. ¿Saben lo que es una bomba de vacío? Un espacio que es despojado de toda materia Claro. variada. Por ejemplo, tenés un bidón con agua, pones una manguera y sacás el agua, estás justamente generando una bomba de vacío. Cuando toman gaseosa con un sorbete, están haciendo una bomba de vacío, están succionando y llenando todo ese contenido, ¿no? ¿Por qué sube eso? Bueno, los modernos decían que era porque la materia le tenía miedo al vacío. La materia tiene un espíritu que cuando se llena de vacío le da miedo y ocupado. Fíjense lo loco que era la manera de pensar. Son y 20. ¿Querés que cortemos acá? Porque si no, explicar todo esto va a ser como lo tengo cortado por la mitad y no va a tener sentido. Yo quiero saber si estamos más o menos acá con la hipótesis historiográfica y con el primer marco de la física y la biología, que como verán es preplatónica, ¿no? Y que van como momentos históricos, ¿no? Los presocráticos, como dijo acá Mariana. ¿Hay alguna duda? ¿Estamos más o menos acá? ¿De 10? Bueno, nos vemos mañana a las 15:30, ¿es el horario? Sí, ese 45, parece. 15:30 en la otra aula. ¿Dónde qué hora es? La 8 creo. Allá abajo. Sí. Abajo de aquel lado. Está. Bueno, perfecto. ¿Hacemos así? Bueno, y vos tenés que averiguar lo del horario de ingreso. ¿Han podido acceder a la biografía, al Drive, a lo que sea? No sé, pregunto si han podido. No tengo KPC y yo mi portátil no existe. Se traía la computadora. Bueno. Dije, la llevo, ¿no? No, pero igual se las pasé, le pasé por el PowerPoint ahí en el... No voy a usar, no quiero poner situaciones comprometidas. Iba a decir, ayer nos olvidó pasar la asistencia, así que si alguien puede pasar una hoja con los nombres y apellidos de hoy, así. Igual, veo que tenemos 3, 6, 7, falta una persona todavía, en teoría. Sí, falta el que estudia ingeniería. ¿Cómo No se sé. llama? Ay, Jorge. El que estudia ingeniería. No sabe. Igual no sé, siempre no lo vemos hacer. Pero está inscrito. Pero si vino en sociología, ¿no se acuerdan? No, sí, Sí, Y ahí tiene- y ahí lo conozco yo. Sí. Es más, dijo que no podía cursar sociología, pero dijo, no, voy a venir a escuchar, que soy, y presentó un par de trabajo y todo. Bueno, porque el que tenga el número no le manda un mensaje diciéndole Está en el que grupo. en epistemología lo esperamos. Está en el
¿Está en el grupo WhatsApp? No tengo su contacto, no se presentó entonces. Bueno, no se presentó. No, entonces le mando después mensaje diciendo, ¿qué sé? Que te estamos esperando, Gil. ¿Está? Bueno, está, si está. Entonces le... Claro. A veces falta simplemente preguntar para que alguien tome un poco de coraje y venga, ¿no? Me ha pasado estudiantes que no venían y digo, ¿qué haces que no venís? No, lo que pasa, vení, joder. Así que... Claro, sí, totalmente. ¿Qué? ¿No está en la descripción del WhatsApp? ¿No está? Sí, en la descripción del WhatsApp. Acá, mira, tocas ahí y ahí te sale leer más y ahí tenés todo. Bien, vamos a seguir con nuestra grotesca historia de las ciencias. Lo vamos a terminar. Seguramente la idea sería terminar, hacer un recreo y luego empezar con la historia de las distintas corrientes de epistemología. Y ahí no creo que lo terminemos hoy, sino que ya se termina para el martes que viene. Si todo va bien, nos vamos a ver a las 14 horas en la Casa Entre Ríos. Hay paro el martes. Si todo va bien, nos vamos a mirar por www. Sí, es verdad. Hay paro la semana que viene y la otra, justo los 2 días de cursado. Y la semana que viene es lunes, martes, miércoles y la otra es martes y miércoles. Sí. Entonces, el que anda juntando planes. ¿Sí? Buenas tardes. Perdón por la noche. Nosotros somos chicos de Olimpiadas Especiales de acá de San Juan, del Estudio Paternal. Nosotros vamos a hacer un campeonato mundial, vamos a Mendoza a jugar a básquet, carreras, salto, fútbol, vóley, maratón, ping-pong. Y estamos pidiendo donaciones de 10 pesos, de 5 pesos. Yo sé si tengo plata, plata en mi pareja siempre. Yo no sé si tengo 10 pesos. 10 pesos. Sí, ¿qué pasa? Tengo 20. Gracias. Gracias. Que vaya bien en las Olimpiadas. Bueno, éxito en las Olimpiadas. Bueno, Éxito. Buenas tardes. Gracias. Acá está Gabriela Bazán, nuestra otra profesora adscripta. Sí, igual estamos como muy enfrentados. ¿Por qué no hacemos como una ronda de mate o algo más amable para no tener que ser tan... Sí, queda muy... Sí, me siento como muy incómodo, me siento como si ustedes me estuviesen evaluando a mí. Claro, y yo ya pasé toda mi carrera para ser evaluado. Claro, sí, así que está, acercate, hacete amigo. Que traigamos el bracerito. Claro. El bracerito con la próxima vez traigo mi mate, que es con las sopaipillas. Sí. Sí, con el mate. Ganando trae las sopaipillas. Le parece a mi hijo. Y no vamos a decir que no. Con sopaipillas del hijo de Naná. Claro, listo, ya está, un gol de media cancha. Claro, que no haya paro. Y que venga acá, Que venga epistemología. No será la primera vez que venga un hijo a clase, así que. Bueno, estábamos hablando de eso, que hay paro el lunes, martes, miércoles y después el martes y miércoles de la otra semana. Entonces, como van a ser muchas clases, pensamos en no asistir presencialmente, pero sí conectarnos de manera virtual para las clases, por el www. que en teoría es gratis o por lo menos disminuye la cantidad de datos que consume. Igual esas clases también van a ser grabadas porque el www te permite grabarlas, entonces también se van a compartir. Perdón, ¿qué es el www? Durante la pandemia, la Universidad de San Juan, frente con otras universidades, compraron un servicio de videollamadas que se llama www, Big Blue Button, ¿no? Es horrible la plataforma, no es para nada amigable, es contraintuitiva. Pero ¿qué tiene a favor? Es gratis, no tiene límite de tiempo y el consumo de datos es prácticamente nulo. Necesitas 2 o 3 megas para iniciarte y después toda la parte de datos va por el www. Entonces tampoco les va a destruir los datos que uno se pone o que tiene. No sé cómo se maneja cada uno, pero es caro tener datos. Entonces
en esas circunstancias, para poder apoyar la lucha por nuestros derechos, pero tampoco para no atentar contra su propio proceso de aprendizaje, un punto medio en que encontramos con Mariana, que se le ocurrió a ella. Fue eso. Entonces, esos días vamos a dar la clase, donde vamos a grabar la clase y se da virtual. Es eso. Tiene sus incomodidades, sí, pero bueno, parte del paro siempre tiene que ver con ese tipo de cosas. Entonces, esa es la idea. Entonces, el martes y miércoles que viene, que son de paro, se dará virtual. Se pasará el link por www y se cuenta con el celular o por claro, en el grupo mandamos el link. Sí. Pero es una plataforma sin ningún tipo de app. No tiene app. Claro, es una página, entras. Claro, la podés entrar desde el campo. Es el verdadero aula virtual. Claro, es el aula virtual de la universidad. Si te escucha Milce Carbona decir es la verdadera aula virtual, te va a discutir cómo que la verdadera, que es amante de todas las TIC y todo eso. No sé, seguramente tiene todo. Sí, ese su maestría en Italia. Claro, sobre TIC, así que seguramente debe tener como 8 conceptos de aula virtual que nosotros. Claro, de hecho es una de las propulsoras. Claro, es la que da curso y todo eso. Sí. Bueno, ahí no tiene que hacer. Bien. Entonces, bueno, por ahí serían las clases la semana que viene. Claro. Y la otra también. En principio sí, a menos que se suspenda. De repente escuchan las demandas y listo. Actualizan el sueldo que está siendo 50% atrasado. Soñar no cuesta nada. ¿Y la clase sería a las 2? El mismo horario. No, mantenemos el horario. ¿Eso para mí? Sí. Me parece bien porque el semestre pasado ocurrió exactamente lo mismo y la verdad que fue difícil pasar con tantos varios y llegar al día con los programas. Sí. Así que me parece bien. Sí, igual con mañana tenemos la política de se evalúan los temas que damos. Si no se da, no se va. Claro, sí, no. Hay otras carreras, me he enterado, Que te evalúan. Te evalúa el programa. Si te di una clase, el problema es tuyo. Claro, igual nosotros sí nos hacen eso. Ah, Sí, al bien. menos. materia sí. Bueno, eso me rompe el corazón. Bueno, arranquemos porque hay mucho camino por recorrer. Estábamos viendo nuestra grotesca historia de la ciencia, teníamos una hipótesis historiográfica de que la ciencia es conocer el cosmos, y el cosmos lo pusimos como en 2 grandes dimensiones, la física y la biología, con un montonazo de peros y cuestionamientos y entresijos y entredichos que se mencionaron solamente para decir que somos conscientes de los problemas, pero tampoco no los vamos a tocar, así que decimos, soy consciente que existe esto, pero no lo puedo abordar. Después empezamos a hablar de la distinción entre bios y physis, de cierta manera preplatónica, con 2 nociones, una hipocrática sobre el equilibrio y otra sobre la naturaleza con el equilibrio de los elementos, y por otro lado con la physis griega, que estaría en la página 3 del PDF, y otra sobre la physis griega, donde vimos 3 principios, 2 formales y 1 material, el geométrico de Euclides, y nos detuvimos un ratito en el 5.º postulado porque va a ser relevante para después, el postulado de las paralelas, que establecía que las paralelas corren infinitamente y no se tocan, que eso después va a ser tirado. Después está el postulado pitagórico de que la naturaleza está escrita en lenguaje matemático y que las matemáticas son reales en términos literal real, es decir, el número 1 existe, el 0 existe, la esfera existe, o sea, como existe un perro, existe el número 1 para Pitágoras. Y después hablamos de la teoría atómica, que es el corte más materialista, de Demócrito, que decía que lo aprendió de Leucipo, no lo sabemos, para muchos Leucipo no existió, que habla de que el universo está compuesto de vacío y de materia indivisible, pequeña y diminuta, llamado átomos. Esta idea de vacío es muy importante porque establece un espacio donde se puede mover. Sin la hipótesis de vacío, el atomismo de Demócrito es impracticable, porque para que los átomos choquen necesitan poder desplazarse. Si el espacio está lleno, no se pueden mover, y si no se pueden mover, no se pueden chocar. Si no pueden chocar, no hay colisión y no generan formas que dan a la distinta materia. Por ejemplo, un perro, o la uva, o el vino, que son los ejemplos
Demócrito, el filósofo que ríe. Si ustedes ven esa famosa pintura, ¿cuál es la pintura donde aparece Platón y Aristóteles bajando? ¿Es de Miguel Ángel esa pintura? Hay una pintura muy famosa donde está representado toda la academia y el liceo. Y, claro, y en la esquina inferior, no sé si derecha o izquierda, hay un tipo borracho con una tinaja. Ese es Demócrito, ¿no? Ese es Demócrito. Sí. Miguel Ángel, no sé quién, no sé. Claro, ese. ¿Miguel Ángel es? Acá Lucio nos dice que probablemente sea Miguel Ángel. Sí, hay que buscarlo, pero va por ahí. Cuando aparece Aristóteles, nosotros juntamos Aristóteles y Platón porque van a fundar dos miradas de la bios y la física que van a convivir en tensión y en problema hasta algunos dirían al día de hoy. Por ejemplo, Ratzel y Whitehead dirían hasta 1900, otros no son tan prometedores, dicen 1400, otros 1500, pero sí es una idea, dos maneras de entender a la vida y a la física que han influido enormemente, por lo menos en la cultura occidental de la que somos hijos o condenados. Ustedes elijan qué historia quieren construir. Ya, le pregunté a Meta. ¿Y qué dice Meta? ¿Qué dice estas posibilidades? ¿La escuela de Atenas de Rafael? Ah, Rafael puede ser. ¿O de Giovanni Battista, el nacimiento de la filosofía, o los filósofos de Rembrandt? Me parece la primera. Sí, Bien. La biología y la física platónica se basa en dos ideas, ¿no? Uno es recuperar el idealismo de Pitágoras, así como para Pitágoras los números y la geometría eran real, Platón va a entender eso. Ahí aparecen los famosos sólidos platónicos que quizás lo han tenido que estudiar. Yo no sé si se ve la física platónica en Antigua, pero básicamente establece que hay como un pseudoatomismo en Platón, porque la base de la materia que recordemos que es de bajo nivel ontológico, porque para Platón lo que tiene un máximo nivel ontológico es el eidos, un nivel ontológico superior es el eidos y un máximo nivel ontológico la idea de bien, o el sol y todas esas cosas, la trinidad platónica la que se conoce. La materia sensible está compuesta por los sólidos pitagóricos, es decir, son esferas, cubos, pirámides, ¿no? Figuras geométricas. Y de esa manera nosotros también estamos compuestos por esos mismos sólidos. Nuestra materia, la cárcel del alma, está compuesto por eso. Y hay algo más en la biología y en la física platónica, es que existe un soplo, un hálito, un elemento vitalista que es el eidos, que pueden ser las ideas, o el alma, si estamos pensando en una cuestión más antropológica. Recuerden que todo lo que estoy diciendo se agarra con pequeñas pinzas, porque hay muchas cosas que podríamos afinar mejor, pero es para tener nuestro marco histórico claro. Lo interesante es que Platón también niega el vacío, porque es necesario el vacío para Platón. Recordemos el mito del carro alado en el Fedro, cuando habla de cómo el alma se mueve alrededor de las grandes esferas de los cielos y se alimenta el pasto, la verdad de los epiciclos, ¿no? El calendario platónico de los 5.000 años y la vuelta que se da y toda esa bola. Todo eso necesita presuponer que está todo lleno para Platón. O sea, en ese punto Platón está en contra de Demócrito. ¿Por qué necesita el vacío Platón? Porque si existe un espacio no completo, si yo tengo todo esto y esta parte no está completa, la idea de eternidad se vuelve discontinua. Se atenta con la idea de continuidad o de circularidad que está presupuesta en el ideal platónico, ¿no? Recordemos que Platón está más apegado en el término de lo ideal o del eidos con Parménides que conectado con las afirmaciones de Heráclito. La última, si quiero seguir con mi perspectiva grotesca, Platón es una síntesis entre Parménides y Heráclito. La parte sensible es heraclitiana y la parte ideal es parmenidiana. Y en Parménides lo continuo es eterno, lo eterno lo llena todo. La verdad bien redonda, dice Parménides, una esfera completa, no puede faltar nada. Entonces, eso lleva a Platón a negar el vacío, no puede aceptar el vacío en su cosmología, ¿no? De la misma manera Aristóteles va a negar el vacío, pero Aristóteles niega el vacío por otras razones. No niega el vacío porque eso puede atentar contra su principio de circularidad o eternidad,
sino que atenta contra su lógica ilemórfica. ¿Cómo es? Ilemórfica, gracias. Es la dislexia que me salta cada tanto, ¿viste? Ilemórfica, en donde si vivimos en un sistema completo de causas-efectos y hay un vacío, se rompe la cadena eterna y por lo tanto, por ejemplo, el primer motor no podría llegar a influirnos o producir movimiento. Entonces, es necesario negar el vacío para Aristóteles, pero por causas distintas de la de Platón. Es importante estos dos principios, porque en Aristóteles tenemos la conectividad causa-efecto que va a ser fundamental para el pensamiento moderno, y en Platón tenemos un pensamiento trascendental, circular de la verdad, de eternidad, que va a influir de otra manera en el pensamiento moderno, que es por la idea de leyes universales. A su vez, en la biología platónica y en la física, todo se construye bajo la misma estructura, ¿no? El pensamiento de las cuatro causas, la causa inicial, final, material y eficiente, ¿no? O no sé qué son, a veces en la traducción aparecen otros nombres, pero es básicamente la materia, la forma, quién lo produce y para qué se produce, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces ahí tenemos dos grandes escuelas de biología y física que van a terminar reglando la mayoría de la historia de Europa por unos buenos 1300 años, 1400 años. ¿Por qué? Bueno, acá a veces la cosa que no se hace la gente es por qué logran tener tanto éxito. Porque lograban predecir eventos. La gente mantuvo estos sistemas porque eran apropiados para sus intereses, acomodaban, querían lograr algo y estas físicas y estas biologías les permitían eso, permitían garantizar ciertos prejuicios y mantener ciertos supuestos, pero también le permitían predecir eventos específicos como eclipses, como lluvias, sequías, es decir, había un compromiso, digamos de cierta manera, ideológico, metafísico, que estaba satisfecho con estas corrientes, pero también un supuesto pragmático. Uno dice, qué idiotas, en realidad no eran idiotas, eran teorías muy poderosas, tradiciones muy efectivas y que encima dieron lugar a grandes desarrollos técnicos e industriales y como sabemos a nuestra sociedad por algún motivo se siente enamorada en su idea de éxito con qué tanto se produce, qué tanto se tiene. Esto es un viejo problema. El conocimiento es para dominar, para producir, para conocer. Y hacemos un salto y llegamos de manera muy bruta a el medioevo. El medioevo no encuentro manera de sintetizarlo, así que lo voy a hacer mal. Habría una perspectiva biológica y una perspectiva física. La perspectiva biológica la podemos encontrar sintetizada con el médico Galeano. ¿Galeano está bien? Es Galeano, bien. No es Galeno, eso estoy preguntando, ¿cómo es? Galeno. Galeano es el autor. Ah, claro, de otro tipo. Claro. Eduardo. Eduardo Galeano. Ah, claro. La sangre Galeano. ¿Y de quién estoy hablando yo? Del médico. Claro, Galeno, ok. Yo puse Cristiana Galeana. Está bien, en serio. Pero ¿estaría bien ahí la confusión? ¿Cómo sería? Biología galena. Ah, está. Galena. Me hacía ruido. Me di cuenta que había algo mal, pero no qué es lo que estaba mal. Tenés que adjetivarlo y no puedes decir con el nombre propio en la biología de Galeno. No sé. Porque puse física tolemaica. Entonces, para hacer paralelo. Entonces tendrás que haber modificado. Galena, Física de Ptolomeo, claro. Pero en vez de tomar el camino fácil, tomé el difícil. No, porque Galeano es de Eduardo. Claro, es que yo lo puse y me sonaba raro, pero no. ¿Viste cuando no encontrás la alternativa? Sí, y tampoco le pregunté a nadie, lo pregunté ahora que lo estoy diciendo. Claro, pero bueno, eso muestra que ustedes saben jugar mejor que yo. Bien, la teoría de Galeno está inspirado en nuestro otro médico que lo habíamos visto antes, que era Hipócrates, ¿no? Que toma la idea de los 4 elementos de equilibrio, pero los modifica. Ya no hay bilis, sino que tenemos acá la sangre, la melancolía, la cólera y la flema. Si se dan cuenta, se cambió la bilis negra y amarilla por cólera y melancolía. De vuelta, para Galeno,
y para Hipócrates estos elementos son sustancias, son nutrientes específicos de los cuales no se puede prescindir. No es literalmente flema o literalmente la diarrea, la cólera que podemos pensar nosotros, sino que son sustancias misteriosas, mágicas que equilibran al ser humano, ¿no? Entonces la cura... ¿qué? No, que me da risa como vinculado cólera, o sea, no, el enojo. Ah, o la cólera, del claro. enojo, no, la cólera del frío. Claro. Pensar intensamente. Ah, bueno, ¿viste? No es ninguna de esas cóleras. No es ni La cólera del frío es equilibrio. Claro. Yo pensaba en la enfermedad. Pasa que yo lo conecté como biológico, médico, entonces dije, bueno, no es esa cólera, sino que es como una sustancia que hay que tenerla equilibrada. Curiosamente, Galeno hacía una división sexo-género, donde las mujeres tenían más melancolía que los hombres, según su interpretación de los cuerpos. Y, por ejemplo, las situaciones que analiza Galeno de los intersexuales, él decía hermafroditas, tenía que ver con una mala distribución de los humores, ¿no? Y no había nada digno de sacrificio. Pero lo interesante de la perspectiva galena es que establece la posibilidad de un equilibrio psicológico corporal. Esta idea de mente sana, cuerpo sano, que quizás alguna vez han escuchado, es propia de esta lectura del cuerpo. ¿Por qué? Porque presuponían en la cristiandad de que Dios creó un orden para nuestra mente y creó un orden para nuestro cuerpo, y nuestra tarea para ser personas sanas es alcanzar ese orden, alcanzar ese equilibrio de nuestro temperamento. Entonces, por ejemplo, no era algo extraño para Galeno la idea de la meditación. Claramente no decía meditación, lo llamaba rezar, lo llamaba conectarse con Dios, pero suponía una preocupación que no era tan común previamente, es decir, como que se inaugura dentro del pensamiento cristiano, que es el cuidado del alma, ¿no? Que luego, bueno, esto se da cuenta Foucault cuando habla de cómo los espacios confesionales previenen o predicen de cierta manera la lógica del psicoanálisis, ¿no? El tema de preguntar, espiar las culpas, presentar lo que uno ha vivido, etcétera, ¿no? Y este orden que se busca, este equilibrio psicocorporal, está en realidad en una aspiración de lo humano. Tenemos que alcanzar la imagen que Dios hizo de nosotros, ¿no? Entonces, todo lo que sucede en el mundo en términos de vida, en términos biológicos, tiene que buscar ese orden. Y el humano en particular tiene que buscar ese orden en razón de su jerarquización ya preestablecida ontológica y teleológicamente, ¿no? El humano por arriba de todas las especies, el hombre por arriba de todos los humanos, el blanco por arriba de todos los hombres, ¿no? Y así el adulto por arriba de todos los hombres blancos. O sea, hay una jerarquización muy marcada, establecida. No sé si alguna vez leyeron a Porfirio ustedes. ¿No? En latín, los tiros. El árbol de Porfirio, en el árbol de Porfirio habla un poco, que es una taxonomía que replica un poco esta lógica, que habla de qué está primero y qué está después, ¿no? Bueno, no importa, si no lo leyeron, olvídense la referencia, sigamos con otra cosa. Durante este periodo la física es claramente aristotélica, supera con creces a la física platónica, pero con una versión no netamente aristotélica, sino con una reversión que es la tolemaica, ¿no? La de Claudio Ptolomeo era, creo que era Claudio, ¿no? Del siglo II después de Cristo, por lo menos. La perspectiva tolemaica lo que hizo fue agarrar el armamento, el armazón teórico de Aristóteles y lo tamiza con las miradas cristianas y le incorpora ciertos desarrollos del cálculo que Aristóteles desconocía, porque Aristóteles no sabía matemáticas, sabía lógica, claramente, pero matemáticas no era su fuerte. ¿Cómo se llama el que escribió La vida de los filósofos ilustres? ¿Cómo es? Laercio dice que Aristóteles escribió un libro de matemática, pero que no era bueno, ¿no? Eso es lo que dice Diógenes Laercio. Le vamos a creer que según él lo tuvo en la mano. A nosotros no nos llegó el libro de matemática, así que no podemos saber. Pero probablemente Aristóteles haya sido un matemático mediocre. Platón seguramente fue muy superior en matemáticas que Aristóteles, eso seguro, porque era muy pitagórico, y Aristóteles era como materialista más a las cosas. Entonces lo que hace Ptolomeo es incorporar
los avances en la matemática. Dije cálculo, pero está mal, porque el cálculo se inventa en 1500, pero son ciertos desarrollos del protocálculo, por así decirlo, algunos elementos. Entonces, con todo eso crea un sistema que es el geocentrismo, donde, ya el nombre lo dice, la Tierra en el centro, no solamente en el centro del sistema solar, sino en el centro del universo, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente la vida está jerarquizada, sino el cosmos está jerarquizado. Las estrellas, las lunas, los planetas, todo está ordenado, porque esto es lo loco del sistema ptolemaico. Acá está la Tierra, y como en círculos compuestos por pirámides está todo alrededor. Es decir, mayormente uno cree el geocentrismo como la Tierra del centro y cosas girando. En realidad son conos y conos y conos y conos y conos, porque es verticalista, ¿no? Entonces es una imagen mucho más compleja. Nosotros, cuando queremos atacar cometer la falacia de la persona de paja, presentamos el geocentrismo como, mira el idiota que puso la Tierra ahí. En realidad es una visión muy sofisticada, donde dentro del corazón que está la Tierra salen conos tridimensionales, es decir, acá habría que pensar en la curva que está acá para poder hacer el cono, ¿eh? Y que encima tienen un alto número, no sé cuántos son, como 1000 y pico. Y cada cono representa encima las circunferencias y los movimientos de todas las estrellas, de todos los planetas, que se los denominaba como epiciclos, ¿no? Entonces había unos grandes movimientos complejos para explicar. Y este sistema tolemaico era muy poderoso, por el momento era el más poderoso momento para predecir. Podía predecir mareas, podía predecir eclipses. Una locura en ese momento poder decir dentro de 5 años hay un eclipse y dentro de 5 años había un eclipse. Entonces, era muy poderoso, pero había verdaderos problemas también. Cada año se volvía más inexacto. ¿Por qué? Porque algo que no podía predecir la física aristotélica o tolemaica era que las galaxias se mueven. Había que presumir que estos conos estaban siempre fijos. Los movimientos de las cosas se mueven, o sea, el planeta se mueve dentro de los radios y los vértices de los conos, pero el cono está siempre en el mismo lugar. Entonces tendría que presuponer que esto está girando los conos como astas de un ventilador para poder incorporar, por ejemplo, la idea de las estrellas que se están moviendo con la galaxia. ¿No sé que se le complicaba poder predecir trayectorias? Claro, al principio no, porque los epiciclos eran lo que permitía de cierta manera predecir eso. Pero para eso tenían un mapa de las estrellas, que fue lo construido por observaciones visuales, y el tema es que a veces no, con los centenios, las décadas y los años, las estrellas se van moviendo, porque nuestro cielo no es el mismo, ¿no? Entonces, esto iba generando un corrimiento porque el cálculo de epiciclos presuponía un espectro en movimiento, y cuando se superaba ese espectro, fallaba. ¿Se entiende? Más o menos. Entonces, ¿qué les pasaba, por ejemplo? Que en un momento supera tanto el espectro, tendría que haber, digamos, 100 estrellas acá, y en realidad terminan habiendo 10 estrellas. ¿Por qué? Porque hay 90 que se movió del espectro. Y eso empezó a generar un desfasaje en el arco temporal. Por ejemplo, decía que iba a haber sequía en un mes y pasó un año. O decía que la sequía iba a desaparecer en un mes y pasó en un año. El desfasaje era muy feo. No era, los desfasajes cortitos se arreglaban inventando nuevos epiciclos, nuevos cálculos, ¿no? Era un trabajo bastante importante. El astrónomo del rey era uno de los puestos más elevados a los que se podía aspirar. Entonces, el problema de las estrellas que se mueven, el problema de crear el calendario, porque el calendario se debía en ¿qué? En los movimientos anuales de las estrellas, cuánto duran las estaciones, ¿no? El problema de cuánto dura el propio año. Desde los cristianos ya inventaron algo que es maravilloso, que es la línea del tiempo. Ustedes bien saben que ante los cristianos el tiempo era circular. Llegaron los cristianos y dijeron, inicio, Dios, creación, para adelante, ¿no? Esto permitió poder crear la idea de año, porque antes ¿cómo se medían los tiempos? No por años, se medían por... No, va por ahí, pero en las estaciones. ¿Qué estamos festejando hoy en Francia? Por las Olimpiadas. Para 4 años se hacía una Olimpiada.
Por eso se dice, qué sé yo, Aristóteles tuvo su acné en la Olimpiada número 113, ¿no? Porque así se medía el tiempo, por Olimpiada. Ahora no, ahora teníamos años que están divididos en 4 estaciones. Estos años siempre se supo que tenía que ser entre 350 y 380 días, ¿no? Por las divisiones, sea calendario lunar o calendario solar. ¿Qué pasaba? Mientras más se movían los epiciclos, mientras más se movían las estrellas, los años pasaban a tener 300 días hasta tener 500 y pico de días, lo cual desfasaba totalmente. ¿Cuándo festejar las Pascuas? ¿Cuándo es Año Nuevo? ¿Cuándo festejar la Natividad de Dios? Estaba todo de menos corrido. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, ahí pasamos a la Gemina 6 y para continuar con la física, se le paga a un chabón, a un tal Copérnico, y le dice, el Papa le dice a Copérnico, mira, necesitamos arreglar todo esto porque esto se va al descajete, ¿no? Entonces, le financian lo que sería el equivalente de hoy de la nave espacial de Elon Musk, una tecnología de punta que no existía en otro lado, que es el telescopio. En ese momento era el telescopio una cosa millonaria que solamente podía ser financiado por estados. No había una persona que me compre un telescopio. Ahora para nosotros comprar un telescopio en una juguetería es mucho mejor el telescopio que tenía Galileo. Pero en ese momento era tecnología secreta. Cristales pulidos en Suiza por especialistas de vidrio, ¿no? Era cuestión de conocimiento de guerra. No se podía divulgar eso porque eso te daba poder. Entonces le consiguen un telescopio, el Vaticano le dice, mira, acá tenés el arma secreta, llévanos a las estrellas, ¿no? Entonces Copérnico se pone, ¿no? Bien creyente, él dice, bueno, voy a arreglar esto. Entonces se pone a ver las estrellas y se da cuenta que con este nuevo instrumento que tiene, que es tan poderoso, que las estrellas se están moviendo más allá del rango que teníamos. Entonces dice, bueno, ya sé cuál es el problema, podría ir a la matemática de Ptolomeo para mejorarlo, pero no, la matemática de Ptolomeo no podía calcular más allá del rango que tenía. ¿Qué problema? Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces Copérnico dice, la matemática de Ptolomeo me sirve si yo hago un pequeño cambio. En vez de tener a la Tierra en el centro, pongo el Sol en el centro, lo cual hace el famoso giro copernicano, ¿no? ¿Por eso lo mataban? Te pueden matar, sí, por mucho menos. Financiado por el Vaticano y todo eso, no le pareció, no le gustó la energía. Claro, el problema que hubo no fue tanto haber creado ese sistema. El problema fue decir que tenía evidencia de que ese sistema era más verdadero. Como hipótesis está todo bien, le dijeron. No pasa nada, como hipótesis es una hipótesis más, como yo hago la hipótesis de que las mujeres son iguales a los hombres, dice el Papa, pero es una hipótesis, pero que diga que es real, no me gusta. Entonces, Copérnico dice, está todo bien, pero acá están las cosas, están los datos. Dice, muy bien, vos querés mantener esa postura, yo como padre de la iglesia me veo obligado a tomar otra postura, ¿no? Y ahí sí lo mandan a la hoguera, ¿no? Gracias que Copérnico, astuto como era, igual era fiel creyente. Él creía que esto lo único que hacía era aumentar el poder de Dios en vez de disminuirlo. Pero bueno, esa es otra discusión. Porque él decía, mira qué inteligente Dios para poder organizar el universo, ¿no? Para él era una demostración de la evidente omniconciencia y omnipresencia de Dios, pero tocaba el status quo y no daba. Entonces, Copérnico encima hace otra cosa más que no tendría que haber hecho, fue explicar que el sistema solar, su heliocentrismo, estaba sostenido por un materialismo atómico. En vez de mantener el materialismo platónico, donde Dios es muy participante, él presuponía la realidad de Epicuro. Él no había leído Demócrito, leyó Epicuro, pero Epicuro sí había leído Demócrito y sí era atomista. Entonces, eso tampoco ayudó al caso de Copérnico para defenderse. En este momento, en el momento de la física copernicana, había dos interpretaciones: el heliocentrismo de Kepler y el heliocentrismo de Galileo. Ambos leyeron a Copérnico, ambos creían que Copérnico tenía razón, pero ambos creían que Copérnico se equivocaba en algo. Kepler creía que tenía razón al creer que
la Tierra gira alrededor del Sol. Dice, eso es así. La evidencia es aplastante. Pero es error al creer que todo lo demás gira alrededor del Sol. La Tierra gira alrededor del Sol y todo lo demás gira alrededor de la Tierra. Esa es la hipótesis de Kepler. Por eso se llama geoheliocentrismo la postura de él. ¿Se entiende? Para poder explicar eso, tuvo que inventar algo, y esto es una locura, porque se lo reconoce Kepler, tuvo que inventar una teoría de la galera que después se demostró que era cierta. O sea, no tenía ningún fundamento empírico para demostrar que era verdad, más que su creencia. Él decía, para mí la Tierra no se mueve, la Tierra, el Sol, no traje borrador, sí traje borrador. La Tierra, el Sol, no se mueve circularmente. ¿Cómo? Se tienen que mover en elipsis. Para poder hacer el geoheliocentrismo tenemos que suponer no que hay un solo centro, sino dos centros. La elipsis tiene siempre dos centros. Entonces, la Tierra gira alrededor del Sol y todo gira alrededor de la Tierra. Son los conos más largos. Porque la elipsis son dos conos que están cruzados. Entonces, fíjense qué difícil también es sacarse los prejuicios, pero después se demostró que la elipsis de Kepler, que tuvo que inventar para mantener su postura fuertemente cristiana, como verdadera, empíricamente fue demostrada, ¿no? Entonces, propone eso. En contraposición, Galileo va a defender algo muy loco, que es que el Sol está en el centro, no solamente del sistema solar, sino del universo. Porque todo esto discutían la centralidad del universo. Para ellos, el universo está, donde estábamos nosotros, el centro del universo. ¿Estamos en el centro del universo? Hay dos respuestas, ¿sí o no? Un no. ¿Vos qué decís? Dos no. El universo es uniforme, lo veamos para donde lo veamos. ¿Y qué significa eso? Que no podría tener un centro en sí. Entonces no estamos en el centro. ¿Ok? ¿Acá? Tampoco. Estamos en el centro del universo. Porque el centro solamente se mide desde el observador. Y como nosotros lo miramos, lo estamos acá. Lo que pasa es que si decían No, pero hay otra teoría, porque una es el universo observable, que es decir, y otra es la noción de universo. Entonces, No entiendo cuál es tu problema. Yo estaba hablando del universo material, no estaba hablando de otra cosa. No, porque a ver, en ciencia se sabe que el universo observable es hasta donde podemos llegar con los rayos de luz que podemos electromagnéticamente captar, ¿no? Pero el resto del universo que sabemos que existe, o sea, el nuestro es observable en 3%. En esa teoría queda el 97% afuera. El que presuponemos que queda afuera. Es una hipótesis. Gravitacionalmente está. Ay, no sé, ¿eh? Y la onda llega. Si llega, lo observamos. Pero no podemos determinar cómo se llega, cómo se atraviesa en el espacio. Bueno, usted puede hacer la hipótesis de que viene de algún lugar, o puede ser einsteiniano y es esférico y ha dado una vuelta. Sí. Ah. Es astrónoma. ya decían el centro. Es centro porque es de donde miramos las cosas. Es relativo, depende del sistema donde estamos parados. Estamos en el... ¿Eh? Standpoint. Claro, y sí, es que no hay, pero lo loco es que no podemos descentralizarnos. Sabemos que es relativo, pero estamos incapacitados para descentralizarnos. Yo me acabo de preguntar, acabo de hacer esa pregunta a una amiga que es astrónoma y a otro que es ingeniero y que anda con el universo. A ver qué me dicen estos dos. Claro. Si alguna vez pensás que todo gira alrededor tuyo, tenés razón. Sí. Claro. Si soy yo el centro del universo, sí. Literalmente. Claro. Claro, obvio. No podés decir soy el centro del universo sin chasquear. Claro, viste. Además, hay una teoría también que se llama sobre el observador universal, creo que se llama, que también determina, digamos, las cosas respecto a lo que se observa, digamos. Bueno, Dios es una hipótesis de observador universal, ¿no? El que todo lo ve, todo consciente. Después Castro Gómez así la Fury del punto cero. Ah, claro, exactamente, sí. Eso es verdad. Bueno, eso es la física, atomismo y una noción de dónde estamos parados en el universo. Todo esto bajo la estructura de las leyes
física. Pero Galileo hace una cosa interesante que presupone la circularidad, lo cual se demuestra que es falso, pero acá aparece lo que se llama relativismo galileano, muy importante porque va a seguir vigente hasta Einstein. Que el relativismo galileano tiene que ver con la velocidad. Según Galileo, las velocidades son aditivas. Es decir, si yo tengo la velocidad A, por ejemplo, voy corriendo, ¿no? Y se suma la velocidad B, por ejemplo, me empiezan a empujar, el resultado es que voy a ir tan rápido como A y B. Es decir, yo voy a hacer C. C va a ser la suma de estos dos. Esto es relativo, porque las distintas velocidades dan distintos resultados. Esa es la relatividad galileana. La velocidad es sumativa. Es muy importante que quede claro esto, que esto rige de manera absoluta. Todas las velocidades se suman y siempre dan más. Nunca pueden dar ni menos ni igual. Siempre tienen que dar más. Ni menos ni igual. Es importante porque todo esto que voy a decir, después lo voy a decir que es mentira. Ok. Pero bueno, es importante. Nada, hay que aceptar los compromisos de ese momento que había con el universo. Y en biología teníamos dos grandes teorías. El creacionismo, que suponía... Perdón, había una sola teoría con dos vertientes. La teoría es el creacionismo. Las especies fueron creadas por Dios. Nadie iba a discutir eso. El tema es, cuando fueron creadas de forma fija o fueron creadas para que cambien. Esa es la discusión. Por ejemplo, fija es, las especies ya están constituidas. Así como Adán conoció el elefante, así conocemos el elefante nosotros. No hubo ningún cambio. El otro evolucionismo es, bueno, el elefante fue cambiando. Quizás el elefante que conoció Adán era más chiquito o más grande, no sabemos. ¿Bien? Por ejemplo, una rama de la perspectiva evolucionista y de las más famosas es el catastrofismo. ¿Lo conocen el catastrofismo? El catastrofismo dice básicamente que se basa en el relato bíblico y Dios, ¿qué hace cuando está cansado? Más en el Viejo Testamento. ¿Qué hace cuando se cansa el humano? Destruye todo. Dice, esto se acabó, hay que empezar de nuevo, mi reina, fin. ¿No? Yo me lo imagino, un poco una cosa como... Entonces... Por ejemplo, ¿qué ha hecho? Ha mandado un diluvio, o una lluvia de sal, o una lluvia de... No, ha convertido en sal o manda una lluvia de fuego, o 7 plagas, ¿no? Dios siempre ha reiniciado la humanidad por lo menos 3 o 4 veces en el Viejo Testamento. En el Nuevo Testamento ya es un padre cansado y dice, bueno, está bien, ya, lo que quiera. Pero, ¿esto qué significa? Cuando Dios destruye todo. Entonces, en el catastrofismo dice, hay catástrofes que desaparecen grandes poblaciones de especies animales y Dios, en su benevolencia, porque después se calma y baja los humos, dice, bueno, y crea nuevas especies para el contexto. Entonces, eso explica los fósiles. Claro. Esto no tuvo dinosaurios, por supuesto, pero después se cansó Dios, catástrofe, y dijo, no, los dinosaurios ya no van más, están fuera de moda, y pasó la temporada. Entonces, es una teoría evolucionaria que lograba explicar acorde a la mirada de Dios, lo que sucedía en la naturaleza. Claro, y eso te permitía predecir, porque lugares donde había grandes inundaciones y después aparecían partes de agua, por ejemplo con sequías, y vos veías animales enterrados, decía, acá fue parte del diluvio universal. Entonces vos podías predecir lugares. El poder de la teoría, que a nosotros nos parece irrisoria, era efectivo, ¿no? Decía, andá a cavar al fondo del lago y vas a encontrar cuerpos de animales que no existen, ¿no? Y efectivamente era así. Claro, ahora lo explicamos de otra manera, que hablamos de la teoría de la sedimentación, millones de años, lo que sea. Pero el poder predictivo tiende a pesar en el conocimiento científico. No importa si la interpretación es correcta, si predeciste te dicen que es verdad. ¿Se dan cuenta acá? Bien. ¿Qué pasa? Llegamos 1700, 1800, estas teorías empiezan a entrar en crisis, sus predicciones se vuelven cada vez más inoperantes y sus descripciones y explicaciones se vuelven cada vez más difíciles de sostener. ¿Bien? Porque, por ejemplo, volviendo con el tema del fijismo y el catastrofismo y el evolucionismo, no podrían explicar cuando se encontraban cuerpos de seres humanos parecidos pero diferentes a nosotros, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Que había otros humanos, otras especies humanas? Pero si Dios hizo una especie humana.
Si bien aniquiló todas las demás especies humanas, todas las demás especies animales, el humano nunca fue reiniciado. El humano nunca fue reiniciado. Desde Adán hasta ahora en un linaje directo, sanguíneo, genealógico, lo que puede ser. No puede ser que haya otros humanos. ¿Se entiende el problema? Entonces, aparece, por ejemplo, nuestro viejo amigo Darwin, ¿no? Darwin dice, quédate tranquilo, y yo te manejo las cosas. Me voy a la Patagonia, que me dicen que hacen buena cerveza y tienen frutos rojos ricos. Y se fue a la Patagonia, estuvo en el Beagle ahí, después se fue a las Galápagos, adoptó una tortuga que se murió hace 50 años, o sea que superó la vida de Darwin. Dibujó muchos pajaritos y empezó a sospechar lo siguiente. Porque durante todo este tiempo antes de Darwin, hay algo de la evolución que sí se aceptaba, seamos fijistas o catastrofistas, que era la idea de la selección artificial. Yo puedo agarrar dos vacas que son altas y gordas, ya una vaca y un toro, y los puedo reproducir y voy a tener un animal más gordo que si pongo un toro flaco y una vaca flaca. Yo puedo seleccionar los animales y los vegetales y las frutas para tener, por ejemplo, maíz que resista más el invierno, maíz que tarde más en pudrirse, y esto lo sabía el humano desde que estaban el Tigris y el Éufrates fundando las ciudades-estado. La selección artificial ya era conocida, no era algo que se desconocía. Entonces, lo que empezó a pensar Darwin era, quizás esta selección artificial opera de alguna manera en la naturaleza. Ahora, si opera porque hay un ser inteligente como Dios, como el humano elige qué mazorcas cruzar, o hay otra forma de ser. Entonces empieza a sospechar que lo que sucede es que las poblaciones son tan grandes que generan individuos distintos. Individuos altos, bajos, gordos, flacos, más pálidos, más oscuros, lo que sea. Y estos individuos, por el entorno, algunos van a tener más probabilidad de alimentarse, sobrevivir y por lo tanto tener oportunidad para reproducirse. Y estas son las variables que se van a mantener a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces crea el concepto de selección natural. Uno diría, es obvio que de selección artificial tendrían que haber construido el concepto de selección natural, no tendría que haber pasado 20.000 años. Bueno, pasaron 20.000 años porque el humano es así, ¿no? No podía aceptar la idea de una naturaleza no inteligente que seleccione mecánicamente, ¿no?, las cosas. Pero bueno, y ahí propone, imagínense el quilombo por el árbol, lo dibujaban disfrazado de mono, besándose a un mono, porque dice, está re loco este tipo, lo que sea. Ahora, Darwin tiene un problema. ¿Cómo explica la creación de variación? ¿Por qué? Es fácil saber que las poblaciones tienen personas que son distintas, que son variables. Vos y yo somos distintos. Es fácil verlo. Pero ¿por qué vos y yo somos distintos? Darwin no lo podía explicar. No tenía herramienta para explicarlo. Tal es así que inventa un concepto llamado la ortogénesis, que básicamente presupone que el embrión se esfuerza por ser diferente a la matriz donde está creado, como si tuviese una inteligencia inicial diminuta y que se olvida cuando se crece. Un bolazo mal. Hizo como Kepler, pero a Kepler le salió bien y a Darwin le salió mal. ¿Qué hubiese pasado si Darwin hubiese leído el libro que un monje le envió? Cuando Darwin publica el libro sobre ¿cómo se llama el libro? La evolución de las especies. La evolución de las especies, selección de las especies. Un chabón, un monje lee el libro y dice, esto está buenísimo. Encima se conecta con lo que estoy trabajando. Entonces escribió un manuscrito y se lo envía. Ese tipo era Mendel. Mendel, que había estudiado con porotitos, con guijarros, cómo distintos elementos, por ejemplo, guijarros lisos y guijarros rugosos, cuando se cruzan, su descendencia va a ser 2 lisos y 2 rugosos. Y cuando se cruzan estos dos va a tener uno liso rugoso, uno rugoso liso y otro liso. Y empieza a hablar de variables que son recesivas y fuertes son los y dominantes, ¿no? Dominantes. Ahí tenía Darwin la explicación mecánica de cómo se creía la variación. ¿Pero leyó el libro? No. ¿Por qué lo leyó? Porque dijo, otro cura que se va a burlar de mí por las teorías. Entonces, lo loco es que en la casa de Darwin encuentran el libro de Mendel tapada con celofán, con una notita de Mendel diciendo, mi querido amigo Darwin, no lo abrió en su vida. Lo dijo, esto es un bolazo, lo dejó
y después tuvo 50 años reventándose la cabeza teniendo una respuesta. Tenía una respuesta ahí, ¿no? Pero aparte de esa revolución biológica entre 1700 y 1800, tenemos la revolución física. Acá aparece Papá Newton, ¿no? Newton, que crea de Principia Mathematica, su gran obra donde postula las 3 leyes de la física y la ley de gravedad. La ley de gravedad es distinta de las 3 leyes físicas, quiero dejar bien en claro eso, son 2 cosas muy distintas. A grandes rasgos, ¿qué dicen las 3 leyes físicas? La primera ley dice que ningún cuerpo cambia el estado en el que está por decisión propia. Si vos estás quieto, estás quieto. Si te estás moviendo, te estás moviendo. Primera ley física. Segunda ley física quiere decir que moverse es proporcional a la fuerza que tenés que hacer. Si yo quiero que algo se mueva a tanta velocidad y a tanta fuerza, tengo que aplicarle esa fuerza proporcional. Newton estaba comprometido con la relatividad galileana. Ahí guarda, ahí después mete la pata, porque eso lo obliga a luego perder su lucha contra Einstein. Y después la tercera ley es a toda acción-reacción. Vos empujas algo y te devuelve el empuje de la misma fuerza. ¿Bien? Esas son las 3 leyes. Esas leyes le permitieron a él, por ejemplo, describir las circunferencias de la Luna, de Júpiter, de Marte. De Mercurio no podía. No podía describir el paralaje de Mercurio. Fallaba sistemáticamente. Tal es así que se tuvo que esperar hasta 1980 para poder describir con exactitud la circunferencia de Mercurio. Bueno, pero ¿qué hacen los físicos cuando les señalan los problemas? Dicen, no, estos no son mis problemas, no es problema de la teoría, esto es mala prensa, mala publicidad, yo no tengo nada que ver. Cero. ¿Qué presupone Newton? Bueno, presupone el atomismo, ¿no? El atomismo de Demócrito, supone a Euclides, la geometría euclidiana, el tiempo y espacio en absoluto, y supone, esto es una locura, supone que la materia está hecha por átomos. Y los átomos tienen su propia fuerza atrayente. La gravedad newtoniana presupone que todos los cuerpos están compuestos de una cantidad de materia que le da la densidad de atraer y repeler. Por eso los cuerpos más grandes atraen más o pueden repeler más. ¿Entiendes? Sí. Hay silencio y no sé qué. Ahora entiendo lo que estudié en secundarios. Y también eso acompaña después la teoría de la relatividad general de Einstein. El Sol pesa por su masa, pesa mucho más. Claro. Sí, es verdad. Pero acá hay una diferencia con la teoría de Einstein. Si tuviésemos un cuerpo con la misma cantidad de materia que el Sol, debería tener la misma fuerza de atracción y de ¿cómo se llama? De repulsión. Pero no es así, porque para que operara eso deberían estar sustentados en las mismas condiciones de igualdad, en el mismo espacio absoluto. Pero el tiempo y espacio no es absoluto. Entonces, inclusive teniendo la misma masa, no podés atraer ni repeler lo mismo, ¿no? Ahí lo vamos a ver. ¿Estamos hasta acá? Física moderna, ya estamos en 1800. A Newton le fue bárbaro por 100 años. 100 años, 103 años. Eso la otra vez estaba hablando con mi alumno del Central. Estaba explicándole la física de Aristóteles. Porque soy ñoño. Y la física de Aristóteles duró 1700 años. La de Newton duró 200, 300 años. La de Einstein tiene 120 años. Entonces, si usamos el tiempo como medida de éxito, la física aristotélica sigue totalmente imbatible, ¿no? Lo cual es una locura, ¿no? Porque la gente cree, los antes no sabían tanto. Y no sé, veamos si nosotros podemos estar 1700 años con una teoría de manera imbatible. Quizá no queremos, pero es interesante plantear esa problemática. Bueno, volvemos a Darwin. ¿Qué le pasaba a Darwin? Darwin no podía explicar la variabilidad porque el estúpido no leyó a mente. A veces eso lo decir, exactamente. A veces el orgullo lleva a no ver las otras cosas, ¿no? Entonces, claro, totalmente la historia de la ciencia, la historia de la ciencia está lleno de miopías.
Entonces, ¿qué pasó? Entre 1900 y 1910, 3 biólogos, de forma paralela y sin conocerse, o sea, esto es una de las coincidencias de la historia científica, descubrieron que la teoría de Mendel, que ya se conocía, pero nunca se hizo el clic, podía de alguna manera conectarse con Darwin. Esto fue muy importante porque el darwinismo tuvo un empuje hasta 1850-1860. Entre 1860 y 1900 se estancó mal, se estancó al punto de que la gente empezó a dejar de ser darwinista, al punto de decir, finalmente el catastrofismo no es tan malo, porque puede seguir prediciendo cosas que el darwinismo no puede explicar. Porque yo, como catastrofista, puedo explicar la variabilidad de las especies porque tengo a Dios que la está creando, ¿no? Vos, Darwin, no tenés a nadie que te genere las diferencias. Al horno, mal. Entonces estos tipos piensan de otra manera y traen a Mendel, lo colocan en Darwin y generan lo que se llama la teoría sintética de la evolución, que es la que está vigente hoy en día, ¿no? La variabilidad se produce porque todos nosotros tenemos una cantidad de genes dominantes y recesivos y dependiendo de los tipos de reproducciones asexuales, ¿cómo se llama? Cuando se juntan dos especies distintas, dos individuos distintos. ¿Lo qué? Individuos. Claro, el tipo de reproducción humana, ¿cómo se llama? ¿Ah? La reproducción humana de los mamíferos, tiene un nombre. No sé, pero... La asexual es cuando uno se auto... asexual, o sea, tipo me decís cuando se junta, cuando cruzas un caballo con una Claro. que sale la Sí. otra. Es sexual, pero tiene un nombre. Porque tenés asexual, por ejemplo, los que se reproducen a sí mismos. Sí, como las plantas. Claro. Y después nosotros tenemos otro nombre. No. ¿No era sexual diferenciada? Bueno, no me acuerdo. No Tarea sé. para la casa. Tarea Sí, para... donde hay una intervención de los órganos sexuales. Claro, hay dos individuos que dan dos materiales genéticos distintos y que generan una combinación de distintas variables donde la progenie o se sale con esa mezcla. Tiene un nombre específico que en este momento se me fue, agarró la puerta, se bajó por la escalera y está en casa durmiendo la siesta. Igual no cambia nada. No cambia nada. Pero sí señala lo siguiente. Se podía explicar ahora por qué somos diferentes. Pero no explicaba, y no explica, de dónde nace esa variación en primer lugar. Porque está bien, explicamos por qué somos diferentes ahora, pero ¿en qué momento empezamos a diferenciarnos? Hay dos respuestas hoy en día. Mutación, Sí. somos mutantes. O mala copia. Como somos seres biológicos que no nos reproducimos de manera exacta, Butler sabe mucho esto del fallo en la reproductividad de las normatividades, como el ADN no siempre se puede reproducir, siempre falla en algo, se generan variaciones. Cualquiera de las dos respuestas genera una aluvión de incógnitas y de enigmas científicos que tarea para los biólogos resolver. ¿Cuál es la respuesta? Hoy en día no se sabe. ¿Por qué? ¿Por qué copiamos mal y por qué se copia mal eso? ¿O por qué viene esta mutación ahora? ¿Qué llegó a esta mutación? Hoy en día sabemos en qué parte se puede estar esta mutación. Es decir, este gen está mutado. ¿Pero por qué este gen está mutado? Sí, Secreto. Escuchaba Si usted- bueno, cómo interviene en eso, escuchaba a otro biólogo que hablaba y decía, bueno, cómo intervienen todos los factores además del contexto social, ambiental, Claro. todo eso que tenían en cuenta. De hecho, también escuché la entrevista que le hacían al que es ahora director de CONICET, al Sí. que Sí. ha ido... ¿Cómo que se llama? Que le dicen el Einstein argentino. Claro, no, pero que digo, los perros de Milei, que los ha ido... ¿A clonar? Los ha ido clonando. Y él dice justamente que que puedes tener dos Messis, ponerle con el mismo material genético, pero las condiciones materiales, sociales, Contextuales, sí. políticas, culturales, van a hacer que a lo mejor los dos sean iguales genéticamente, pero que los dos no juegan al fútbol. Claro. Eso tiene una llama epigenética, Claro, que tiene que ver epigenética, cómo sí, sí, el sí. contexto va moldeando inclusive tu material genético. Claro, y él por ahí, la respuesta la da por ahí el Claro. chabón este. Hay una, para que sirva para profundizar esa idea, vieron que mucha gente, o todos, tenemos tendencias genéticas a tener ciertas enfermedades o dolencias, Claro. ¿no? Una familia, predisposiciones, se les llaman predisposiciones, Sí. pero a algunos se les
entre grandes comillas, se activa y otros no. ¿Por qué? Por cómo han vivido, por el contexto, por las relaciones, lo que sea. Entonces, ahí empieza la cuestión de, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Dónde? O sea, podemos saber que algo influye, pero no sabemos cómo, de qué manera. ¿Quieren ganar un premio Nobel de Biología? Disculpen eso. O sea, con eso la hacen de uno. ¿Bien? Y ahora, por ejemplo, sale mucho el tema de que hay hombres y mujeres que no son compatibles, básicamente, por eso no salen bien sus hijos, o no pueden tener hijos, o se queda embarazada la esposa y los pierde. Claro. Y no sé eso, ¿por qué se dará? Y ese es un dilema de la medicina, quizás. Claro, eso ya es de fertilidad. Antes no se escuchaba, no se estudió eso mucho, pero ahora se está estudiando mucho más y se escucha mucho. Sí. El tema de la incompatibilidad entre parejas. Se estudia, pero todavía hay muchos elementos en ese ámbito que no están resueltos. Y eso con la biología. Vamos con la física. Newton la venía pegando, surfeando como un campeón. Nadie vencía a Newton. Pero ¿cuál es el problema que tenía Newton? Bueno, yo les dije uno, no podía predecir el movimiento de Mercurio, lo cual dice, sabemos que existe Mercurio, ¿por qué no lográs predecirlo? Bueno, ¿sabes que se empezó a considerar que la física newtoniana fallaba porque había un planeta que no se había descubierto todavía? Y ya le habían puesto nombre, había tanta confianza en Newton que se les puso un nombre, el planeta Vulcano. ¿No? Se va a aparecer dentro de poco. Mejoramos los telescopios y lo vemos, convencidísimo, ¿no? Y apuntado en un lugar, no estaba. ¿Problema Newton? No, el telescopio está mal hecho. Claro, sí, Necesitamos más plata del Estado para producir. Vuelven a... No es el problema del telescopio, no hemos enfocado en el cuadrante correcto, pero los telescopios grandes se construyen en lugares específicos del territorio, así que tenemos que pedirle un convenio a otro país para crear el mismo telescopio. 2 telescopios, no lo encuentran, no. Lo que pasa es que esto hay que triangular 3 telescopios, ¿no? Años con esto, ¿no? Estoy haciendo un solo ejemplo que es el tema de Mercurio. Feyerabend lo trabaja profundamente porque es un problema que me interesó muchísimo. Entonces, ¿qué hace? Bueno, no sirve. Empieza a encontrar muchos errores con la física newtoniana y empiezan a pensar que quizás el problema de la física newtoniana es que presupone el espacio absoluto y presupone la geometría de Euclides, donde las paralelas nunca se tocan. Entonces empieza a coquetear con geometrías no euclidianas, ¿no? Hay 2, la de Riemann y la de Lobachevsky. A ver si me acuerdo. La de Riemann va a establecer, quinto postulado de Euclides, las paralelas no se tocan, y esto permite, si esto es así correcto, generar un triángulo perfecto donde la suma de todos sus lados de 180 grados, ¿no? Esto es lo que presupone Newton, junto con el relativismo galileo. Empiezan a pensar si teóricamente es posible crear una geometría no euclidiana, no si es real, simplemente si como juego. Entonces, Lobachevsky va a establecer de que en realidad podemos pensar que las curvas, que las rectas son en realidad, si lo vemos infinitamente, no son rectas sino que son curvas. Y son curvas que nunca se van a tocar porque en realidad están subiendo y bajando. Por eso nunca se tocan. Si esto es cierto, dice Lobachevsky, va a suceder una cuestión muy curiosa, que el triángulo no va a sumar 180 grados. Porque fíjense que esto no es recto. Me va a dar menos de 180 grados. Lo cual es ir en contra de la geometría. La suma de los 3 grados del triángulo es 180 grados. Es la definición del triángulo de diccionario. ¿No? 180. Sí. Pero estudiamos conmigo, como otro día empezó. Pero estudiamos más. Bueno, pero le fue bien. ¿En 90 o 180? Bien. Y Riemann va a proponer que en realidad, en vez de ser este movimiento, que es el movimiento de la silla de montar, se llama, porque parece una silla, mira, nunca abajito. Bien. Que lo que hace es, en realidad, nunca se van a tocar porque las curvas son círculos. Son grandes círculos. ¿Sí?
No, te quedo otras cosas. ¿Sabes? En este punto, los tres ángulos van a dar siempre más de 180 grados. De cualquier manera, Euclides se equivoca. No, por lo menos teóricamente es posible. Ahora, Einstein está tratando de entender cómo podemos medir mejor el sistema de los planetas que se están moviendo, calcularlo. Entonces lo que dice es, bueno, me está quedando corta la geometría de Euclides, entonces voy a agarrar la geometría de estos locos. En vez de la de Liebowitz, vamos a agarrar la de Riemann, la teoría de relatividad especial de Einstein, que es la primera que propone, se basa en esa geometría. Entonces, lo lleva a postular la teoría de la relatividad, que supone que en realidad no hay tiempo y espacio absoluto, sino que todo está medido en relación a los sistemas de observación. Esto está definido en sus velocidades visto desde este punto. Pero si yo lo veo desde otro punto, por ejemplo, desde otro sistema, lo voy a ver de otra manera. Por ejemplo, si yo, el ejemplo clásico de Einstein es, si yo estoy parado y veo que pasa un tren a gran velocidad, y veo que hay un rebote una pelota, yo voy a ver que la pelota se está moviendo para adelante. Pero el que está dentro del tren no va a ver que la pelota se mueve para adelante, porque como ves, él se está moviendo con la pelota está siempre fija frente a él, ¿se entiende? Nosotros ahora nos estamos moviendo. Si alguien pudiera ver el planeta Tierra afuera, por ejemplo un astronauta, vería que todo ahora se está moviendo a una velocidad increíble, pero nosotros no lo vemos. La velocidad se vuelve relativa. Entonces, la pregunta que se hace Einstein, si la velocidad es relativa, ¿quiere decir que la velocidad se suma, como decía Galileo? La respuesta intuitiva es que sí. Pero ¿qué pasa? Esto lo encuentra Planck, que tenemos que entender que hay objetos que no importa qué velocidad le sumen, siempre van a tener la misma velocidad. De todos esos objetos, lo ponemos en una categoría, dice Planck, que es el cuanto. Este cuanto es la luz. La luz se mueve en paquetes. Ahora lo que dice Planck, lo cual te vuela la cabeza, dice, la luz tiene siempre la misma velocidad. 300.000 kilómetros por segundo. ¿Qué pasa si a una luz la empujo con otra luz? Según Galileo, debería ir a 600.000 kilómetros por segundo. No, va a 300.000 kilómetros por segundo. No importa qué tanto empuje la luz va a ir a la misma velocidad. La luz es una constante universal, dice Einstein. ¿Entienden? Entonces, el relativismo Galileo cae, el absolutismo de Newton cae, y todo con el culo por el norte. Porque de repente cae toda la física que sustentaba todo. Entonces, la teoría de Einstein relativista va a permitir dar lugar a eso. Eso hace la específica. Pero el problema de la específica es que tiene que explicar la gravedad, no explicaba la gravedad. Entonces, él se ve obligado a hacer la teoría de relatividad general que incorpora la gravedad. Que dice que la gravedad es el resultado de todos estos movimientos relativos de todos estos sistemas que yo le digo, sistemas solares, galaxias, etc., que están dentro de la malla espacio-temporal y, como si fuesen una sábana, distintos cuerpos que generan distintos pesos donde las cosas van girando a su alrededor, ¿no? Si yo agarro... ¿No se va a ayudar? Ahora... Ahí. Agarrar mi botella, quedar ahí. Fíjense cómo se curva mi campera en ese punto. Bueno, para Einstein la física es así, todo es una malla donde se van curvando por los distintos pesos y fuerzas. Esto está más elevado, más bajo. Entonces, donde está más pesado va a caer más y donde está menos pesado va a caer menos. ¿Por qué la Luna gira alrededor de la Tierra? Porque en la malla la Tierra ha hecho una hendidura y la Luna está por caer. Pero como no es tan profundo, la fuerza de propulsión hace que la Luna esté por caer y vuelva a subir. Porque se mueve elípticamente como Kepler, mágicamente divino. Entonces hace...
Exactamente. Lo cual es... Chabón, ¿cómo un carajo viste eso? Gracias a eso se puede desarrollar satélites, viaje a la luna, o sea, toda la tecnología que crece después. Resolvimos la física, pero hay un problema más. Porque al mismo tiempo, cuando sale la tesis de Planck del cuánto, la pregunta es, ¿qué tan grande es esto? ¿Qué tan grande es un rayo de luz? Y dice, no, es diminuto. Es de tamaño atómico, de tamaño cuántico. Y esto da lugar a que aparezca la mecánica cuántica, ¿no? En la mecánica cuántica, que se ocupa de lo microfísico, lo que va a ver es totalmente otra cosa, que es cómo podemos entender la estructura de la materia. Hay muchas hipótesis. Las que se vuelven más plausibles es la hipótesis de Kelvin Jefferson, que es el sistema planetario, el núcleo y los electrones girando alrededor, que seguramente lo han visto. Después aparece la teoría de Schrödinger, donde tenemos el núcleo y lo que se llaman nubes de probabilidades. Existe la probabilidad de que en algún punto esté el electrón en este caso, ¿no? Lo loco de esto es que, primero, la mecánica cuántica es incompatible con la teoría de la relatividad, no se puede conectar, por ahora. ¿Quieren ganarse un premio Nobel en física? Conecten la mecánica cuántica con la relatividad. Y lo segundo es que para poder sostener la lógica del quantum, la discontinuidad, tenemos que presuponer que la materia es discontinua, porque el quantum es luz y la luz es materia. Obviamente, no la materia como nosotros la pensamos. La materia que se puede tocar se llama materia mesónica, que es palpable. Y la barónica, que es la que no podemos palpar, es como la luz. ¿Okay? Son categorías que no nos importan en lo más mínimo. Y tiene que ser discontinuo. Si tiene que ser discontinuo, tiene que estar y no estar. Entonces empieza a aparecer la idea de la incertidumbre, del tema de qué es lo que no está y si está y cuándo está y no está. Entonces aparece, seguramente usted ha escuchado el gato de Schrödinger o la paradoja de Schrödinger que dice, nosotros podemos saber en qué momento está una partícula o a qué velocidad, pero no las dos a la vez. ¿Por qué? Porque para poder ver el electrón, tengo que observarlo con un microscopio. Un microscopio de haces electromagnéticos, no importa acá. Pero para poder verlo, tengo que inyectarle luz. ¿Se entiende? Lo visual está en el reino de la luz. Sonó como una película de Tolkien. Y estábamos en el reino de la luz, ¿no? Entonces, dependiendo la cantidad de energía que yo pongo, para poder precisarlo, altero el estado del átomo. ¿Por qué? Porque tiro más energía. La energía no se suma, pero sí cambia sus alteraciones. Para evitar sumar o restar, porque no se puede sumar, empieza a hacer equilibrio, saltos cuánticos. Entonces, de repente, sé que tan rápido va, sé hacia dónde va, o sé dónde está, pero no toda la vez. Y esa es la incertidumbre de Schrödinger, ¿no? ¿Se entiende? Ahora, ¿esa incertidumbre es por los instrumentos o porque es discontinua la realidad? No lo sé. Porque la realidad es discontinua. Puede ser. Bueno, esa es la grosera historia de la física que le van a... ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Alguna duda? No me queda del todo claro cómo Ya no estuve 1 hora y media, ¿verdad? medio clasificado lo que sería la velocidad de la luz, pero a la vez está esta cuestión de la indeterminación donde no se sabe, o sea, cómo hay algo que es una medida que capaz, por ponerle un nombre, que es absoluta o que ya, que esta medida exactamente, pero a la vez es tan indeterminado, no entiendo esa parte, no... ¿Cómo han logrado medir la velocidad de la luz? Sí, ¿cómo saber si a la vez es indeterminado? Capaz creo que eran las partículas en forma El de electrón. onda o de... No, una discusión es si la luz se mueve en forma de onda o en partículas, ese es un debate. Otro debate es la velocidad de la luz. Y otro debate distinto es en dónde están los electrones. Son 3 debates distintos. Entonces, 3 debates que tienen 3 respuestas distintas. ¿Bien?
La primera es un debate que Newton ya tenía. Para Newton la luz se mueve en ondas, no en partículas, ¿no? Hoy sabemos que se mueve en forma de onda y de partículas, las dos cosas. ¿Vale? Es una locura, hay experimentos que lo demostraron. La velocidad de la luz, eso es lo más fácil, con espejos. ¿Cuánto tarda la luz en llegar de un punto a otro? ¿No? Perdón, Phineas y Ferb hay un episodio de... ¿Vos querés la data? Y el tema de los electrones tiene que ver con los microscopios electromagnéticos. Hacia grandes rasgos. ¿Quieren que hagamos 5 minutos de recreo y después volvemos? Sí, el día